Recuerda que si te gusta este contenido, comparte, suscríbete y dale me gusta. Hola, muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo del parte de Gruelas Club. En el video del día de hoy queremos traerles unas pruebas que hemos realizado con nuestro dispositivo traumático contra algunos elementos que podemos encontrar por ahí. Este no va a ser el primer video que nosotros vamos a hacer de los versus, sino van a haber varios videos. Les voy a pedir un poco de disculpas por no subir tanto material tan seguido. Quiero realizar pruebas con mi dispositivo traumático y con otros dispositivos y con diferentes municiones, enfrentándose a diferentes objetos. Entonces en el video de hoy van a ver la prueba que nosotros tenemos, donde vamos a colocar a prueba la munición traumática contra un casco de moto, una botella de vidrio y una botella plástica con agua. Bueno, y también un bastón de madera o una cerca de madera que tenemos ahí, y vamos a colocarla de prueba. Un agradecimiento muy especial a mi hermano que me colaboró en conseguir la munición Rubber Ball. Debo aceptar que es muy complicado conseguir munición Oscursan, o así sea Rubber Ball o la Kaiser. Está muy complicado conseguir este tipo de munición, y es por eso que esos videos se me han demorado un poco en salir. Es por eso, porque conseguir la munición no es imposible conseguirla, pero pues en algunos sitios está extremadamente cara, y pues lamentablemente eso impide un poco que nosotros podamos subir contenido a nuestras redes o contenido a nuestros canales. Entonces realizamos la prueba con munición Rubber Ball. Nos quedan algunos disparos para continuar haciendo otras pruebas. Nos quedan unos disparitos que tenemos por ahí, donde vamos a seguir probándola con otros elementos. Vuelvo y repito, realizamos pruebas contra un casco, el coco del casco, el visor del casco, contra una botella de vidrio, contra un poste de madera y contra una botella plástica con agua adentro. Entonces pues vamos a ir a ese video, pero antes quiero recordarles, no se les olvide, plazo máximo para marcar nuestro dispositivo traumático: 4 de marzo. Recuerden que después de 4 de marzo, si los cogen ustedes con sus elementos traumáticos, les van a poner problemas. Así que tengamos cuidado con eso y evitemos los problemas con la ley. Una cosita importante que se me olvidó decir, repito: plazo para el marcaje de nuestro dispositivo 4 de marzo, plazo para sacar nuestro permiso de porte o tenencia tenemos hasta noviembre, pero de igual manera, después de realizar el marcaje, esperémonos a ver cómo se va a pronunciar el gobierno nacional sobre el tema de los dispositivos traumáticos. ¿A qué me refiero? Hay que ser muy prudentes con nuestros elementos, no estar cargándolos, no estar mostrándolos, porque pues no sabemos en realidad qué va a pasar. No es para meter miedo, no es para hacer que ustedes duden de tener o no tener su elemento traumático. Si ustedes ya realizaron su marcaje, estamos haciendo las cosas de manera correcta y como nos están mandando. Así que pues no tengamos miedo de nuestro elemento traumático, pero pues como dicen por ahí, no demos papaya con él y evitémonos comparendos. O tal vez sanciones más graves, que es como algunas personas lo han venido diciendo. Munición Rubber Ball versus botella de vidrio. Muy buen disparo, un disparo a 7 metros. Nuestra munición Rubber Ball tiene la potencia para romper una botella de vidrio. Antes de continuar, un saludo muy especial para mi amigo William Porras por habernos prestado su finca para realizar las pruebas. Ya completamente destruida la botella donde se realizó el golpe. Como tal, no tiene la fuerza para dañar la estructura del casco, pero sí tiene la fuerza para dañar una visera. Bueno, una cosita que me faltó agregar en el momento anterior del video es que no solamente rompió el visor del casco, a la estructura así como tal no le hizo nada, ¿sí? Solamente fue el golpe, pero el coco como tal no rompió. El visor sí lo traspasó, y adentro la goma, acá ya le habíamos quitado un poquitico, la goma del casco alcanzó a romper esta parte del icopor. Vamos a encender esto. Esta parte del icopor la alcanzó a romper.
Ahora pues vamos a hacer la prueba a este tronco de madera. Ahí sí sube seguro. Muy bien. Vamos acá. El hueco que dejó, pero el proyectil obviamente rebotó por ser de goma. Munición Rubberball contra una botella plástica con agua. Esa es como más directa para... Yo veo que esa tiene mejor... En el sentido de... Acá está nuestra botella con un poquitico de agua y comprobamos que la rompió. El disparo se desvió un poquitico, pero la rompió. Si hubiera sido más directo el disparo, lo más posible es que hubiese quedado el proyectil dentro de la botella. No olvides que si te gusta este contenido, comparte, suscríbete y dale al like, pues esto me motivará a hacer contenido de mejor calidad. Tenemos página de Facebook, búscanos como Gruelas Club.